¿Qué pedo? ¿Por qué la gente está vestida así? Estoy en el pasado, como si vivieran hace más de 100 años. Amigos, estoy en el Black Country Living Museum. ¿Y de qué se trata esto? Es un museo en donde la gente, las construcciones, todo es una representación de cómo vivían en el pasado. Lo interesante de este museo es que las casas que pueden ver atrás de mí son originales. Hace muchos años estas casas sí existían y se trasladaron ladrillo por ladrillo, piedra por piedra a este museo precisamente para mostrar a la gente cómo vivían antes. Para los que siguen la serie de Peaky Blinders en Netflix, notarán que algunas de las calles se ven muy similares. Resulta que ellos usaron este escenario para hacer la serie. Y bueno, este es un museo totalmente abierto al público. Nosotros, Dave y yo, pagamos $36.90 por los dos, pero lo que está muy padre es que puedes venir. Si no alcanzaste a ver todo el museo en un día, puedes venir otro día. Me parece un precio muy justo para lo que estamos viendo. Está muy bien planeado y muy bien organizado. Vamos a ver qué podemos encontrar. Pueden entrar a cualquier edificio, a cualquier casita y todo está escenificado. Vean los muebles, muchos de ellos también son originarios de esa época. No es una época específica, es más allá de 100 años. Hay un señor allá adentro que nos está explicando cómo vivían, y ese señor que se quedó viviendo en la época antigua nos estaba explicando cómo funciona el fuego y el horno para calentar la casa y para cocinar. Muy interesante. Y resulta que anteriormente se quedaba prendido todo el día y toda la noche. Imagínense qué calientito estaba antes. Ahora vamos entrando en la calle principal, donde todos los edificios son súper viejos. Es como un pueblito de hace 100 años. Vamos a ver cómo eran. Le voy a enseñar algo a Karen ahorita. Karen, ¿ves esto? Abajo unos ladrillos están un poco más elevados que los demás. Sí. ¿Para qué? Si ven aquí abajo también es igualito. ¿No te resbales? Esos ladrillos, o sea, esas partes que son más elevadas, son para los caballos. Anteriormente no tenían motores para los barcos. Los barcos tenían muchísimo material, pesaban muchísimo y por eso usaban caballos para mover el barco. Esto es para que las patas de los caballos no se resbalaran y para ayudarles a jalar los botes. Miren, hasta cine hay en este pueblo. Vamos a ver de qué trata, porque parece que también podemos ver las películas. Bienvenidos a mi casa. ¿Qué les damos? ¿Un pedazo de pan? ¿Una taza de té? Como mencionamos, en todas esas casitas hay un actor o una actriz que te enseña cómo era la vida aquí, ya que todas esas casas son de esa época. Hay información en todas esas casas de la gente, de las familias que sí vivían aquí. La señora que está adentro nos estaba contando que no salía agua de la llave en esas casas, sino tenían que agarrarla de una manantial, pero se contaminó la manantial con cólera de la industria por aquí, y por eso hay este anuncio en la ventana que está advirtiendo a la gente que hay que hervir el agua antes de usarla. No tanto en el pasado, estamos hablando de como hace 100 años, 120 años. También nos decía que esos edificios eran para los pobres, los que trabajaban en las minas. Una prestación de trabajar en las minas era que te daban una casa. Pero el hecho es que si pierdes tu trabajo en la mina, pierdes tu casa. Además, en muchas minerías no te pagaban en dinero, sino en cupones. Y podías usar esos cupones en las tiendas de la mina para comprar tus alimentos y tu vestuario. No tenían opciones para salir, para cambiar de trabajo, ya que todo
estaba vinculado con donde trabajaban en la mina. Las condiciones en las minas eran muy pesadas a veces. Además, la señora de esta casa nos estaba contando de su experiencia personal, porque ella es muy cerca de donde yo soy. Y me decía que antes, cuando ella era niña, todos trabajaban en la producción de vidrio y que todos podían encontrar un trabajo bien pagado en esta zona. En la década de los 60 ya de repente desaparecieron esos trabajos y ahorita no se produce nada de vidrio aquí. Es muy interesante para mí porque estando nuevamente en esa parte del Reino Unido se nota mucho que la economía no es tan fuerte como antes era. Estamos en una tiendita donde venden dulces. Yo creo que voy a comprar. Estoy nerviosa porque les voy a hablar en inglés y tengo miedo que no me entiendan. Vamos a ver cómo nos va. Hola, quisiera probar uno de los dulces más exóticos y más británicos que tenga. Claro que sí, este es muy británico. Pruébalo, te va a encantar. Por cierto, hablas muy bien inglés, ¿eh? Gracias. Again, that's a very traditional sweet. También en este museo hay una feria que así era originalmente. Varias cosas siguen siendo como eran antes, el mismo material. Y vean los juegos que hay acá atrás de mí. No son réplicas y me dio mucha curiosidad esta imagen porque me puse a pensar, imagínense cómo eran en el pasado, que iban súper bien arregladas para la feria porque era la atracción que tenían. Y ahorita teniendo este escenario acá atrás parece que ha sido abandonado, es una ciudad abandonada. También tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que trabaja en una de las casas dentro del museo y esto fue lo que me contó. It has a lovely history to it. It began built in the 1840s as a toll house. The windows at the side of the house would be for the toll keeper to see the road clearly. Anyone wishing to use the Earl of Dudley's road, it would be his land and his toll. It's a photograph of the lady that came to live here, and that's Mrs. Anne Hotchkiss. I was looking for cheaper accommodation. En lo que era una escuela en el año 1842. Quiero que vean las bancas. Me está diciendo Dave que aquí en estos hoyos ponían la tinta. Durante la Segunda Guerra Mundial decidieron usar este edificio para estacionar a los soldados gringos que iban atacando a los nazis en Europa. Oigan, si ustedes quieren venir y no quieren gastar tanto, porque obviamente los precios son un poco más elevados en el museo. Si quieres comer, los sándwiches, ya saben, apliquen la de Teresa, los sándwiches o lo que quieran. Y hay un pub auténtico, viejo aquí. Mejor guardar tu dinero para esa experiencia y no desperdiciarlo en sándwiches. Decían que nunca baja el sol en el Imperio Británico, ya que se extendía por todo el mundo y en algún lugar era de día. Muchos británicos vienen a este museo para revivir la nostalgia de ese tiempo. Los libros de la historia hablan de las conquistas, guerras, victorias y desastres, pero no muchos libros hablan de la vida común y corriente de la gente. Con esto finalizamos otro video más de la serie Estando en Reino Unido. Quiero mostrar esos aspectos que normalmente para nosotros latinos podrían ser un poco diferentes, un poco inusuales. Quédense pendientes con la serie que viene. Hay varias ideas, si son curiosos y quieren también saber algo, pues es el mejor momento. Así tenemos más ideas para hacer videos. Suscríbanse si les gustó el contenido, denle me gusta y ya, nos vemos en el siguiente video.